Hola muchachos, muy buenas tardes, colegas, bienvenidos a su clase. El día de hoy no voy a poder estar con ustedes porque tengo un evento muy importante familiar que no puedo rechazar, pero les voy a dejar esta presentación casi como si estuviera ahí con ustedes, y aparte hay una lectura que antes de que empiecen a ver esta presentación les sugiero la revisen. Una vez que terminen la lectura y avancen con esta presentación, podrán contestar un cuestionario que está ahí mismo también en la plataforma acerca de esta otra manera, digamos, de ver ya a las personas en términos educativos, ¿no? Como ven, esta temática ya pertenece a la siguiente unidad. Por este día, pues voy a adelantar un poco la unidad 2. Vamos a cerrar la 1. Y este tema pertenece a la unidad 2, donde revisamos cuál es la vinculación que tiene el, digamos, sistema educativo formal que conocemos como la escuela o los modelos educativos que ha establecido cada país, cada nacionalidad para formar a sus miembros. Y la vinculación que tiene este famoso espacio educativo, si se puede decir así, con el grupo más primario, ¿no? Que es precisamente la familia. Vamos a ver una autora muy bonita que es Barbara Rogoff. Es una autora norteamericana que hizo bastantes investigaciones, sobre todo en Latinoamérica, mucho en México, en Venezuela, en Chile. Aún siendo una investigadora norteamericana, siempre le interesó analizar precisamente como las vidas muy comunales, ¿no?, de los países latinoamericanos. Y a partir de sus observaciones, ella propone una teoría muy bonita, donde ella, digamos, hace como de primer orden, o vuelve de primer orden el estudiar o entender cómo los diferentes grupos culturales y cómo los diferentes patrones en los que una sociedad se relaciona en un tiempo y espacio se vinculan con la manera incluso en la que los individuos responden a los procesos educativos. La segunda unidad, colegas, trata más de esta manera en la que vemos a la educación fuera, digamos, de los espacios educativos, y cómo concebimos que la educación puede, si bien darse en espacios como muy formales como la escuela, pero ¿qué pasa cuando la escuela, siendo un espacio tan formal o tan preestablecido, se vincula con un espacio más natural como lo sería la familia? Entonces vamos a revisar muy rápidamente a esta autora, Barbara Rogoff, y sus ideas se engloban dentro de lo que conocemos como las teorías socioculturales, teorías contextuales o simplemente teorías culturales. Fíjense que esta autora, o bueno, parte de esta visión de lo educativo desde el punto de vista de cómo se da en los espacios culturales, digamos como espontáneos y naturales. Esta, este reconocimiento pues a la vida cultural se asocia con pensar acerca de cómo los individuos obtienen también conocimientos, valores, actitudes a partir de esta vida, digamos, cultural, ¿no? Vean cómo mencionamos acá en la diapositiva que las prácticas culturales inciden en la forma en que se plantean los problemas que han de resolverse, aportando tecnologías e instrumentos para su solución y canalizando el esfuerzo para resolverlos por caminos que se valoran en función de los patrones específicos de cada lugar. Esta parte de la diapositiva básicamente concentra lo que los autores contextuales luchan por establecer, entre ellos Barbara Rogoff. Es decir, la propuesta de este modelo de ver a la educación más como desde esta parte más natural, más dentro de la cultura, defienden estos autores la idea de que es precisamente en la propia cultura, en el propio contacto diario entre los niños y los adultos que forman parte de una sociedad, es donde se practican
todos los días precisamente aspectos de aprendizaje donde se desarrollan ciertos instrumentos, digamos, cognitivos, ciertas fórmulas del pensamiento que van a generar patrones que en algún momento representan el estilo de pensamiento de este, digamos, como nuevo miembro de la sociedad, ¿no? Rogov y otros autores, incluso Luria, por ejemplo, que es uno de los neuropsicólogos más reconocidos, como el padre de la neuropsicología a nivel internacional, incluso él hacía en sus primeros estudios e inicios, junto con algunos de sus alumnos, como el propio Vygotsky, por ejemplo, perdón, como algunos de sus profesores, como Vygotsky, hacían este análisis como social, ¿no? de la educación. Y estos autores y esta escuela, en particular la sociocultural, piensa que el examen de estos procesos cognitivos en diferentes culturas o periodos históricos nos permite, digamos, como entender esta forma de pensamiento individual. ¿Cómo podemos saber cómo se desarrolla este pensamiento individual? Dicen estos autores que volteando a ver precisamente este contacto del diario que tiene los nuevos miembros que pertenecen a una cultura determinada. Quien desarrolla en ellos los saberes, los conocimientos necesarios para desenvolverse en esa sociedad, en ese grupo social, es precisamente los propios miembros. Por lo tanto, si bien no estamos hablando ahora de la escuela, estamos hablando de que la sociedad todos los días es una escuela. Dice acá, entre las muchas actividades sociales que contribuyen a la organización de las actividades de los individuos están las instituciones económicas y las que tienen como función cubrir estas necesidades básicas, ¿no? Los sistemas religiosos, políticos, sanitarios, educativos, desde las escuelas, la relación entre el maestro y su estudiante e incluso los medios de comunicación. Es decir, Rogov o Bárbara Rogov, junto con otros autores, conciben que el proceso educativo es una cosa muy amplia, no se encierra solamente a los procesos de la escuela, sino que incluso se vincula con instituciones más grandes, ¿no? Como por ejemplo todo un sistema económico. O incluso un sistema de acceso a los medios o a los servicios comunitarios. Y por supuesto, Rogov y otros autores de esta corriente más contextual o más sociocultural señalan cómo hay una postura muy central de parte de los medios de comunicación en formar también a los individuos que están dentro de un grupo social. Así que en este sentido o en esta slide lo que buscamos es precisamente hacer notar cómo estos autores muy socioculturales conciben que todos los días se arma educativamente al individuo que vive en esta sociedad a través de todas estas actividades sociales. Y cada actividad social tiene como este sello acerca de si esta actividad social tiene un impacto, o más bien tiene un carácter económico o tiene un carácter político, etc. Todas estas acciones que al diario vivencia un individuo dentro de una sociedad, finalmente termina educándolo. Es a lo que, digamos, va esta autora, ¿no? Y fíjense que Bárbara es muy crítica respecto a la escuela. Bárbara reconoce que hay como una especie de enamoramiento de muchos años atrás con la escuela como una institución que es la única con derecho para la educación, ¿no? Rogov y otros autores señalan que la escuela es quizá un eje central en muchos gobiernos, en muchos pueblos, en muchas civilizaciones. Sin embargo, estos autores tratan como de insistirnos que la escuela es otro elemento más, ¿no? Y que hay otros aspectos que se viven a diario de tipo educativo que pueden hasta pesar más, ¿no? que incluso la escuela. Y en Bárbara reconoce que debemos ser muy cautelosos cuando hablamos de las escuelas como la institución central educativa. Porque si bien
todos los países y todos los gobiernos se dedican un tiempo especial para hacer planes de estudio, para crear toda una currícula. Todos los países tienen una especie de ministerio de educación, ¿no? Hasta Harry Potter sí, tiene el ministerio de educación. Es decir, en todo lugar o en toda sociedad, la escuela pareciera ser como el motor central formativo. Y no quiere decir esto que Rogoff no lo considere, sino que señala que como buenos investigadores, científicos que estudiamos al humano, debemos de ser cautelosos en términos de si la escuela es el agente central. Bárbara tiene como ciertos puntos que nos quiere invitar a que pensemos, ¿no? El primero dice, hay que considerar que la escuela es el espacio más estudiado en todo el mundo mundial, puesto que es aparentemente pues la única agencia que se encarga del desarrollo cognitivo, intelectual, racional, ¿no? de sus miembros. Bárbara dice que tendríamos que estar em, como cuidadosos, ¿no? como darle su justo valor a la escuela. Sí, es cierto, es la institución más estudiada porque todos los gobiernos impulsan, ¿no? Que sus miembros puedan integrarse socialmente, funcionar, a seguir las normas. Es decir, la escuela es una especie de, claro, controlador social, pero también un formador social, ¿no? Sin embargo, a lo que Bárbara nos insiste, colegas, en que seamos cuidadosos cuando pensemos en la escuela como la única o la institución más importante en términos formativos, es que pensemos que la escuela lo hace desde el punto de vista más formal. Es decir, la escuela la forman o la rigen finalmente los grupos políticos o los grupos en el poder de una sociedad determinada que gustan o determinan en cierto momento que hay que formar así o de esta forma a los miembros, ¿no? que son parte de este grupo social. Por lo tanto, dice Rogoff, hay que estar como muy alertas porque estas investigaciones que hemos hecho por muchos años sobre la educación en los diferentes pueblos del mundo, generalmente nos dedicamos a ir a estudiar nada más la educación formal, como si solamente la escuela fuera la institución única y centralizada, ¿no? Si bien es importante, como les decía hace un momento, colegas, Bárbara Rogoff y otros autores dicen que hay muchos escenarios educativos, no solamente la escuela. La escuela es uno más, muy importante, pero es un espacio que tradicionalmente lo vemos como el lugar más educativo de todos, pero no es el único, ¿no? Em, Rogoff también nos dice que debemos de considerar que la escuela se transforma. Y como dice acá, los medios y el tipo de instrucción varían entre grupos, épocas y comunidades. Hace muchos años, recordemos que en México la meta que tenían las escuelas y sobre todo los espacios educativos públicos en nuestro país era la alfabetización. Se buscaba que las personas aprendieran mínimamente a leer, a escribir, para que pudieran mínimamente firmar de su puño y letra algún tipo de documento especial y que pudieran hacer esta decodificación, ¿no? muy básica de algunos textos sencillos. Así que eso sucedía hace quizá unos 80 años. Actualmente, la instrucción, la manera en la que se enseña a los nuevos miembros de una sociedad se ha transformado. Simplemente veamos cómo estamos funcionando ahora, ¿no? Yo les estoy dejando un video que ustedes pueden analizar en la comodidad, digamos, como de incluso de su casa, ya ni siquiera en el salón, en un pupitre molesto y todo duro, ¿no? que tenemos en los salones. Entonces, es una nueva época, un nuevo tipo de comunidad y nuevas reglas, ¿no? de ver a la educación. Y dice Rogoff que claro, debemos de considerar que la escuela es una institución por tantos siglos establecida y que tiene un impacto cultural y social tan relevante que hay incluso ciertos ritos, ¿no? asociados con la escuela. Recuerden que todavía hasta hace un año y medio que vivíamos la vida normal, si se puede nombrar así. Recuerden que había esta especie de momento
de estrés para las familias cuando sabemos que iba a empezar el ciclo escolar, ¿no? Y que sabíamos que al inicio del ciclo escolar pues había que correr por los útiles escolares y conseguir los uniformes. Había todo un ritual alrededor de esta situación del regreso a clases porque debíamos estar preparados, ¿no? Y en este último año que se han transicionado las formas en las que veíamos este regreso a la escuela, en donde pues ya no vimos estas papelerías, ¿no? Atiborradas quizá de público, no vimos estas tiendas que nos ofrecen artículos para la oficina llenos de personas, ¿no? Más bien lo que veíamos era personas que estaban asistiendo quizá a comprar una computadora, a conseguir un celular con cierta resolución para que los hijos puedan hacer el acceso a sus clases. Es decir, tenemos un nuevo rito, ¿no? Una nueva transición. Así que la escuela también, según Rogoff y estos autores como más socioculturales o incluso hasta constructivistas se puede considerar, piensan que la escuela también da como cierta regularidad a una comunidad y también como que la marca históricamente, ¿no? Eh, Sabemos, por ejemplo, que el niño pasa del preescolar pasa a la primaria, del primaria a la secundaria y ahí se acaba su bloque básico. Y luego si el estudiante pues consigue avanzar, puede llegar al bachillerato e incluso a la licenciatura y todavía puede avanzar hacia un posgrado. Es decir, la escuela también marca no solamente al individuo, le va dando el ritual de que se va graduando, de que va avanzando, de que va dominando, digamos, como nuevos conocimientos, sino que también marca una especie como de momento simbólico en la vida, ¿no? Donde se transiciona de ser el estudiante de preescolar chiquito a ser el estudiante más serio, ¿no? De la primaria, donde ya no todo será juego ni cantar, ¿no? E igual, un estudiante de bachiller que se gradúa y que va hacia la vida universitaria, pues es como otro momento totalmente histórico, una transición humana, ¿no? De pasar de ser el chico, el joven, a pasar a ser el adulto joven, ¿no? Entonces también la escuela, dice Bárbara Rogoff, debemos de considerar que tiene ese peso a nivel social. Entonces la escuela, colegas, para Rogoff tiene una consideración muy importante, pero debemos estar alertas acerca de cómo funciona la escuela y si realmente la escuela es em, eh, como cuando tratamos de entender cómo se forman los saberes en un individuo, la escuela puede tener un peso importante. Pero tenemos que saber que si no estuviese la escuela o si no está la escuela presente en los individuos, de qué manera se forman sus saberes. De qué manera, imagínense a sus abuelos o bisabuelos, cómo ellos construían conocimiento teniendo quizá muy poco sistema educativo formal, ¿no? Fíjense que Rogoff hace varios experimentos. Ahorita ustedes ya, al momento que están viendo esta presentación, ustedes ya leyeron la lectura. Bárbara hace varios experimentos muy interesantes donde ella quiere demostrar, y muchos de los experimentos curiosamente los hacía acá en Yucatán o los hacía en Guatemala. Le gustaba mucho ir a la parte de la península a esta autora y sobre todo la península mexicana. Fíjense que ella lo que quería saber era cómo, los grupos, digamos, como más naturales, que no pertenecen netamente a la escuela, cómo impulsan también saberes en los niños y cómo no es solo y nada más la escuela la que participa de los procesos educativos, ¿no? Que rodean a un nuevo miembro. O sea, también las familias en su, digamos, naturaleza muy espontánea, muy de todos los días, muy rutinaria, establece conocimientos también en los nuevos miembros, ¿no? Fíjense que aquí aparece una fotografía de algunas observaciones que hacía Rogoff. Por ejemplo, ella decía que estos niños que ustedes ven ahí en la fotografía, ellos están repartiéndose justamente una cantidad apropiada de cascarones después de haberlos recogido en un día de Pascua.
Y Rogov señala que incluso los conceptos matemáticos que estamos tan contentos de enseñarle a los niños a multiplicar, a hacer restas de quitar decenas y ese tipo de cosas, decía Rogov, hay que considerar que la propia vida natural del todos los días le enseña a los nuevos miembros conceptos matemáticos importantes como la distribución equitativa, ¿no? Ella decía que en esta fotografía se podía ver cómo los niños estaban buscando una manera equitativa de repartirse los cascarones y, digamos, todos obtener una ganancia, ¿no? Entonces dice este pedacito que escribe Rob, dice, en lugar de considerar el desarrollo desde un punto de vista piagetano como una secuencia de capacidades lógicas emergentes, la pragmática, los acuerdos intersubjetivos en el significado se consideran como un aspecto nuclear del proceso del desarrollo. Estos acuerdos establecidos en y a través de la conducta cotidiana interpersonal son contemplados como la fuente y la sustancia de la propia noción de conservación. Fíjense que aquí Rogov lo que hace es una especie de crítica a la propuesta piagetana, donde dice, no tenemos que tratar de explicarnos todos la postura piagetana a fuerzas, ¿no? Para comprender cómo funciona la mente de los nuevos miembros en una sociedad. En este caso, dice ella, es la conducta de todos los días, la que sucede entre las personas. Y ella decía, ¿cómo estos niños, siendo tan pequeños, por el solo hecho de ver los objetos, los cascarones, ver la ventaja que tendría para ellos una distribución justa o democrática, ya ahí se está presentando? Claro, habitualmente hay adultos que conducen a que los niños puedan lograr esta conducta, son sus mentores, ¿no? Pero, dice Rogov, hay que considerar que cuando vemos a ciertos niños trabajar como estos de la foto, en colectivo, para lograr que todos tengan una justicia y todos se queden con los dulces y los cascarones que encontraron, probablemente no tendríamos que explicarlo desde la teoría piagetana, simplemente tendríamos que explicarlo desde el punto de vista de que los niños buscan la manera de beneficiarse todos al mismo tiempo. Vean aquí lo interesante de esta propuesta de Rogov, porque entonces casi nos está advirtiendo que en cuando pensamos en niños que se desarrollan y que maduran y que tienen este desarrollo intelectual, pensamos solo en la escuela. Y dice Rogov, no, 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 no. No hay que demeritar el contexto, el diario, la rutina, el contexto del niño con su gente importante. Cada cosa que establece este medio ambiente importante termina siendo de impacto para el niño, tanto, igual o más que la propia escuela toda su educación formal. Entonces vean cómo para Rogov, eh, incluso los conceptos matemáticos como la distribución justa de la cantidad de un objeto para que todos la disfruten, incluso no se tiene que comprender desde el punto de vista de un maestro que te enseña a dividir justamente un número o hacer una división, sino que se aprende aquí, en el diario, en la rutina de todos los días. Por lo tanto, para Bárbara Rogov, para entender la psicología cultural, como ella le llama, o esta psicología contextual o sociocultural, dice que los procesos del aprender se sitúan en la actividad. Es decir, para ella, el aprendizaje no viene exclusivamente de estar observando un pizarrón donde el profesor trata de mostrar cómo se da una multiplicación o por qué hacer una división, ¿no?, de objetos. Dice Rogov que en realidad el conocimiento que se adquiere y las enseñanzas que no están escritas en ningún plan de estudios, lo ofrece la familia a partir, o los miembros de la sociedad, lo ofrecen a partir de las acciones, de la actividad. Es ahí donde los individuos humanos más grandes que ese cerebro en formación le enseñan, le muestran y le modelan cómo es que tiene que aprender este aspecto, este elemento del momento en el que se convive, ¿no? Hay características del pensamiento de Rogov y las vamos a ver en otro videito. Ahorita se los paso. Por favor, esta es la primera parte. Lo he dividido en dos partes para que sea más sencillito también para subirlo a mi canal de YouTube. Y ahorita vamos con esta segunda parte.